Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, a ver, el país, bueno, no sé si el país, pero digamos, la clase política está discutiendo una situación que ya vivimos antes. Siempre parece que esta es la comezón del tercer año. Cuando se está agotando un gobierno, se plantea el tema de la reelección, de cómo se puede hacer para poder prolongar un poco más el tiempo en el poder. Y esta es una figura que en la Constitución se encargaron de prohibirla, pero sin que quede la menor duda de que está prohibida, porque obviamente veníamos de una larga historia de 35 años de un mismo gobierno, y entonces quedó, digamos, era exorcizar cualquier posibilidad de que alguien quisiera una reelección. ¿Se puede modificar la Constitución? Claro que se puede, los tiempos cambian, hay mucha gente que está de acuerdo con la reelección. Esa no es la discusión. La discusión que se tiene hoy es cómo se pretende incluir la figura de la reelección y toda la crispación política que eso genera. ¿Qué consecuencias puede tener esto independientemente de la derivación o de cómo concluya? Bueno, eso lo vamos a discutir hoy. Estoy con Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Efraín, gracias por venir. Muchas gracias a vos, un placer. Bueno, estoy también con Josefina Duarte, presidenta del Partido Revolucionario Febrerista. Josefina, gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos y dejar sentada la posición del Partido Revolucionario Febrerista. Estoy también con Rubén Delgado, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Rubén, gracias por venir. Gracias, Luis. Rubén Galeano. Rubén Galeano. Sí. Perdón, acá te acaban de cambiar el apellido. Sí, pero es importante por así. Por favor, no proceses a nadie. Destaquemos que es Galeano. Te vamos a hacer la corrección. Y también estoy, por supuesto, con Rocío Casco, presidenta del PEMAS. Rocío, gracias por venir. Gracias, Luis, por la invitación y bueno, ojalá generemos un buen debate para toda esta confusión intencionada en nuestra sociedad. Yo quiero empezar con esto. Debatir otra vez sobre la letra de la ley. Sí, voy a preguntarle enseguida a Rubén, digamos, los detalles porque ellos hicieron un análisis en el Colegio de Abogados y sacaron una conclusión. Pero creo que esto ya va más allá de una cuestión de interpretación jurídica y obviamente estamos ante una situación política que se está viviendo en el país, porque resulta que ahora no importa mucho, parece lo que diga la letra de la ley, el tema es si se consiguen los votos o no en el Senado para aprobar una enmienda constitucional. Y eso entra, digamos, a hacer correr una rueda que se irá en diputados, en donde tiene mayoría el oficialismo, así que va a pasar seguramente como por un tubo. Y después ya viene el tema del referéndum, etcétera, etcétera. Pero el tema es, y quiero empezar con esto, Efraín, el escenario que se va a ir desarrollando. Y quiero empezar con tu partido, porque hoy la clave para que corra o no la famosa enmienda son los votos del llanismo, o sea, de un sector dentro del Partido Liberal. Después vamos a hablar del tema del Frente Guazú, que es otra historia. Pero en el caso del llanismo, ¿cómo manejan? O sea, vamos a suponer que esto corra. ¿Cómo solucionan el problema interno dentro del partido después de una situación como esta? Aquí es un tema muy delicado, muy complicado. En primer lugar, porque se trata de una cuestión, como vos decías, es cierto. Acá ya se plantea el tema, ni siquiera se plantea como una discusión de orden constitucional, porque creo que todos estamos de acuerdo que es inconstitucional lo que se plantea, incluyendo los que impulsan el proyecto. Porque los que impulsan el proyecto justifican de distinta manera, pero en ninguna de ellas se refiere a que es constitucional. Entonces, realmente es grave, te decía, porque es una cuestión que tiene una posición tomada del partido, no es una posición de Efraín Alegre como algunos quieren confundir. Es cierto que nosotros desde nuestra conducción hemos asumido una posición claramente de oposición como partido, pero absolutamente, en este caso sobre todo, ya la conducción anterior con el doctor Sayer ya se había pronunciado en el sentido de rechazar la reelección y sobre todo por la vía de enmienda porque no corresponde constitucionalmente. Lo hemos hecho lo mismo nosotros, hemos ratificado en 3 sesiones unánimes por el directorio y una sesión de la convención de manera unánime. O sea, que nadie puede dudar de que esta es la posición institucional del partido. Entonces, la posición que toman, en este caso un sector, el caso de un sector de los 15 sectores internos del partido. El partido está bastante unido en este sentido. Está el senador Sayer, está el senador Franco, están, te digo, 15 movimientos internos. Y los votos que tiene el Senado. Correcto. Entonces, yo creo que finalmente van a reflexionar y entender
de que la historia los va a juzgar por los votos que tomen y acompañarán la posición, no del partido, sino la posición ética, la posición democrática de los principios, porque de eso se trata. Acá se quieren meter muchas cosas, ¿qué tiene que ver el internismo con esto? Acá vamos a decir, vamos a acompañar la reelección por una vía ilegal, inconstitucional o no. De eso se trata. ¿Qué tiene que ver que yo simpatice con este o no simpatice? No tiene Ahora, nada que ver. ¿pudiste hablar con Llano? No, lamentablemente no. No. Hemos intentado, pero no hemos podido hablar. Pero bueno, tal vez en estos días lo podamos hacer. Porque yo supongo, Efraín, más allá de que yo creo que sí hay una cuestión, digamos, del Estado de Derecho que está en juego, pero sí hay una cuestión, digamos, de cupo de poder. O sea, creo que el llanismo se sintió que después de las últimas elecciones quedaron como fuera y supongo que lo que querrán es tener garantizado cupo dentro de, por ejemplo, la lista para el Parlamento. ¿Qué tiene que ver eso con Porque- apoyar la carta para la reelección? Vos le das los cupos y ellos no van a votar la enmienda. Vos sabés que funciona así. ¿Cómo? Claro, en una negociación, ¿qué me das? ¿Qué te A lo doy? que le pueda dar Cartes. Claro, Ah, bueno, no, o lo ese- que le puedas dar, o que le puedas garantizar vos. Pero mira, nosotros lo que... ¿No te lo plantearon todavía así? No, yo creo que nosotros como partido tenemos nuestros mecanismos que están en el sistema electoral correspondiente. Vamos a tener seguramente interna en diciembre del año que viene, y donde vamos a competir los candidatos a senadores, diputados, candidatos a presidente, gobernador. Pero que ahora se está inventando toda una historia fantástica para justificar lo que no se puede justificar. Sí, no, Acá claro, esto es una cuestión clara. Bueno, yo acompaño, Pero, no, ojo un que- quiebre institucional. Te No, tengo que yo- decir yo- así para mí es porque... injustificable, pero quiero Claro. entender, digamos, las razones que hay detrás de la Bueno, posición que claro. eventualmente tenga el llanismo, ¿verdad? En el caso del febrerismo, ustedes también tienen una posición muy clara, o sea, están en contra de esto. Nosotros tomamos una decisión convencionaria el 4 de septiembre pasado, fue la modificación de la Constitución Nacional a través no de la enmienda, sino de la reforma. Eso fue después de haber tenido incluso unas charlas en el partido, estando compañero Carlos María Lubetti y Oscar Pacielo en una primera oportunidad, después el constitucionalista Seal y Adolfo Ferreiro. Luego de eso, en nuestra convención se trató y se tomó como decisión convencionaria no reelección por enmienda. Por enmienda. Sí. Lubetich es el que me parece que está con la teoría de que sí se puede hacer por la vía de la enmienda. Sí, él siempre estuvo con eso, dijo en el partido, pero también dijo que ya había pasado por el Senado, que por lo tanto el Claro. plazo de un año Claro. se tenía que Esto es muy respetar. importante porque son dos cosas que se discuten acá. Sí. Uno es si se puede hacer por la vía de la enmienda, pero lo otro es si se puede volver a tratar la enmienda, porque ya se trató y se Exacto. rechazó. Sí. Y allí sí Lubetich es muy claro, ya se trató y no Ya se puede se volver a trató. tratar Eso hasta es lo que dijo en el agosto, o abril, partido. bueno, Sí, agosto, sí. del año que Agosto viene. del año. Efectivamente, eso Ok. es lo que dijo en el partido y nosotros ya tomamos la decisión que la transmitimos a través de nuestro periódico El Pueblo, que a pesar de todo sigue saliendo, gente, está sí. claro ahí la posición del partido. Ya. Rocío, y la relación de ustedes con esto que está haciendo el Frente Guazú, porque digamos, uno siempre espera que, por decirlo así, los partidos progresistas más o menos tengan como un mismo proyecto, ¿verdad? Aunque puedan estar eventualmente o coyunturalmente separados. Pero acá esto los descolocó a ustedes esta decisión del Frente Guazú. No, a ver. Nosotros participamos, como es de público conocimiento, también del proceso de gobierno de Fernando Lugo. Participamos de la construcción de lo que hoy se conoce como Frente Guazú. Y conocemos perfectamente cuál es el lineamiento político, ¿verdad? Y también jurídico, el sustento jurídico en términos de la enmienda. Nosotros participamos en aquella ocasión juntando firmas y posicionándonos políticamente también en ese sentido. ¿Qué es lo que cambia ahora? Más allá de la discusión, yo quisiera ponerle un tono más de análisis político, digamos, al tema, más allá de la cuestión jurídica, porque la unidad coyuntural o táctica que tenemos en este momento tiene que ver específicamente con que el proyecto ya se trató, no puede volver a ser tratado y eso podría generar una ruptura del orden jurídico en nuestro país. Partiendo de esa posición, nosotros creemos
que lo que está planteando en este momento el cartismo, como es en todas las historias de las reformas constitucionales, tienen que ver con el agotamiento de un modelo. Voy a poner un ejemplo. Cuando el 2 y el 3 de febrero del 89 cerramos un ciclo en Paraguay con una dictadura de 35 años liderada por Alfredo Stroessner y un sector del Partido Colorado, toda la sociedad entendió que necesitaba tener un nuevo orden jurídico y unas nuevas reglas de convivencia dentro de la sociedad, porque había una apertura hacia un nuevo proceso, que, bueno, le llamamos la democracia representativa, participativa. Acordamos, hubo un debate y sobre todo una necesidad porque se agotó ese modelo. Nosotros no podíamos seguir regiéndonos por la Constitución anterior porque había una ruptura social y emergía un nuevo modelo democrático. Esos son los momentos donde surge la necesidad de tener una Constitución. O sea, por la vía de el proceso de reforma o por el proceso de la enmienda, más allá de la cuestión jurídica, lo que subyace la necesidad de un cambio constitucional tiene que ver con o la continuidad de un proceso democrático, revolucionario, o sea, por la vía de la ruptura revolucionaria, o por la vía de la ruptura fascista. La lectura que nosotros tenemos ahora es esa. Aquí se intenta hacer una ruptura del orden constitucional para dar continuidad a un proceso de un proyecto autoritario, en el que representa para nosotros Cartes, claramente. Por eso asumimos nosotros esta posición. Lamento muchísimo que los compañeros del Frente Guazú, no solamente los senadores, compañeros de base con los que estuvimos hablando, interactuando durante todo este tiempo, no comprendan, digamos, lo que subyace este proyecto de Cartes en este momento. Porque ¿por qué vuelve a saltar el pedido de la reelección? No tenían los votos, ahora el cartismo en su plan tiene, digamos, el guiño de un sector del PLRA y el acuerdo del Frente Guazú para poder impulsar esta reelección. En su lectura ingenua de creer, las declaraciones de una de las integrantes, de la senadora Esperanza Martínez, diciendo que Lugo es el único que puede derrotar al cartismo, asumiendo de que Cartes va a ser candidato. Entonces ellos quieren abrir las puertas a un proyecto autoritario para derrotarlo por la vía de las urnas. Eso es ridículo, es ingenuo o no se supo explicar. Porque acá nosotros estamos abriendo esa puerta peligrosa, la puerta que nosotros cerramos el 2 y el 3 de febrero en el 89 y que se consolidó con una nueva Constitución Nacional en 1992, ahora se les quiere volver a abrir la puerta a todo ese pensamiento autoritario, Luis, que estamos luchando muchísimo. Yo sé que a veces dice, cansa la retórica cuando decir esto sigue siendo herencia del estronismo. Cuando hablamos de herencia del estronismo hablamos de ese pensamiento autoritario, de esa forma tan autoritaria de entender la correlación de fuerza política en Paraguay. Ellos entendieron en su correlación de fuerza hegemónica en ese momento que había que encarcelar, perseguir, eliminar y expulsar a todos aquellos que pensaban diferente a ese régimen. Eso es lo que nos espera, esa es la puerta que se quiere abrir. Por eso nuestra posición tan firme, tan tajante en detener esto que se quiere abrir. Para nosotros ya nos pasa por una discusión jurídica, de si es reforma o enmienda, también tenemos una posición jurídica al respecto y nos mantenemos en algunos aspectos en esa posición. Por ejemplo, lo del balotaje, que es lo que están discutiendo y que yo discuto con los colegas también en el Parlamento. Yo le digo, el balotaje es cambiar el modo de elección. Claramente la Constitución dice que eso tiene que ser por vía de la reforma, claro, y no por vía de la enmienda. Entonces no le engañen a la gente diciendo que acordaron algo genial, porque a partir de la reelección se va a implementar también el modo de elección con el balotaje. Y escuché todo tipo de hipótesis. No, en la primera vuelta vamos a perder y van a haber 3 candidatos de la oposición, pero el balotaje va a dejarnos con uno solo y ahí vamos a ganar. Y yo dije, eso es infantilismo, eso es aventurerismo. Y a esa aventura yo no me voy a sumar. Tengo que hacer en la pausa. Me quedo una primera cuestión, ¿verdad? Que ¿cuál fue, digamos, el elemento de seducción del cartismo para que tenga hoy el apoyo del Frente Guazú y del llanismo? Y creo que básicamente eso, ¿verdad? Que supuestamente con esto Lugo queda habilitado, Lugo es el único que le puede ganar a Cartes en unas elecciones, ese es el discurso, ¿verdad? Y Llano, que perdió en la interna del Partido Liberal y que ahora tendría la posibilidad de, en alianza con Lugo, volver otra vez al poder como, por lo menos como segundo, o el llanismo. Me parece que esa fue se la vendieron muy fácil
y la compraron ellos bastante barato, ¿verdad? Pero bueno, hacemos la pausa y enseguida seguimos hablando de esto. Quiero hablar un ratito rápido de la cuestión, digamos, de qué es lo que dice la letra de la ley, pero no demasiado tiempo porque creo que ya se decantó mucho esto. Y después vamos a hablar de, bueno, qué es lo que puede pasar, los escenarios que podemos tener. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, en Tigo queremos celebrar de tu lado esta Navidad, aprovechar la feria Smart Navideña, donde podrás encontrar las mejores ofertas de smartphone. Te esperamos del 12 al 24 de diciembre en todas las tiendas Tigo. Encontrá el smartphone que va contigo y viví estas fiestas más conectado. En Tigo, el centro sos vos. Quiero ir, Rubén, rápidamente a el tema digamos, de lo que dice la Constitución. Ustedes revisaron todo esto. Hay dos cosas. Primero, la reelección está terminantemente prohibida por la Constitución. O sea, yo ni siquiera le voy a dedicar demasiado tiempo al análisis infantil de que se refiere al presidente electo y no al que fue presidente. No podrán ser reelectos en ningún caso, punto, está cerrado. El que fue presidente estando esta Constitución vigente nunca más puede volver a ser presidente en tanto no se reforme la Constitución. Eso es categórico. La cuestión es cómo se modifica digamos, esa prohibición, cómo se anula esa prohibición. Y ahí quiero ir, breve te voy a pedir esto. El artículo 290 es el que habla de la enmienda. Y habla, en el caso de la enmienda, dice, no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de la elección y la composición y la duración de mandatos. La duración de mandatos. Estas son las tres figuras. El artículo 229, perdón. El artículo 229 es el que tiene por título de la duración del mandato. Ese es el título que tiene el artículo. Y allí habla de que el presidente y el vicepresidente duran 5 años y a renglón seguido dice no podrán ser reelectos en ningún caso. La pregunta es, si cuando la Constitución dice que no se puede reformar por enmienda, sino por reforma, la duración del mandato, ¿se refiere a todo el artículo 229 o se refiere solamente a los 5 años que dura, digamos, cada mandato? Fenómeno Marco Fariña de referirme a una línea. Sí. La figura de la enmienda justamente refiere a la duración del mandato y cuando hablamos de duración del mandato, el artículo 229 que tiene justamente por acápite, porque la gente quiere entrar en una discusión y dice título, no es título desde el punto de vista técnico, Okay. Eso es lo que se llama nomen juris, el nombre jurídico del artículo, que es el marco conceptual dentro del cual se desarrolla el contenido de ese artículo. Y todo el contenido de ese artículo refiere a la duración del mandato. Ajá. Entonces, a la interpretación sistemática, porque existen 4 métodos de interpretación constitucional. La gramática o literal, la histórica, la teleológica y también la sistemática. En base a esa interpretación sistemática de las normas constitucionales, tenemos que la duración del mandato incluye todo lo que se encuentra dentro de ese artículo. Es decir, todo esto es de la duración del mandato. Exactamente. Que duran 5 años de sus ejercicios, que no podrán ser reelectos, que el presidente no puede ser vicepresidente si estuvo durante más de 12 meses en el cargo y que el vicepresidente para ser candidato a vicepresidente tiene que renunciar 6 meses antes. Así es. Okay. Y finalmente, entonces, contestando a tu pregunta, Sí. ¿verdad? Tenemos que la herramienta de la enmienda no es válida para modificar el contenido del artículo 229 de la Constitución. En resumen, si queremos introducir la figura de la reelección presidencial en la Constitución de la República del Paraguay, única, exclusivamente por vía de la reforma constitucional. Ok, está clarito. Para mí también está muy claro, ¿verdad? Por lo visto hay gente que tiene alguna duda. Efraín, pero ellos insisten mucho, los que están a favor de esto, que con el discursito de que la gente decida. ¿Cuál es la sensación que tiene usted? ¿Hay una mayoría realmente? O sea, Lugo y Cartes
tienen una mayoría, están tan seguros de que si se va esto a un referéndum ganan, Pico. No, no. Hoy se publicaba una de las tantas encuestas, pues, Sí. y todas son coincidentes, ¿verdad? De que hay una inmensa mayoría, creo que hablaba de los, si mal no recuerdo, 82% que está en contra, y luego estaba por partido, donde me fijé por el Partido Liberal, le decía el 96%, el Partido Colorado 72%, si mal no recuerdo, Frente Guazú decía 80 y pico también, y etcétera, etcétera. O sea, evidentemente hay una gran mayoría en contra. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estamos discutiendo, y este debate en realidad se ha pasado a discutir no en el escenario constitucional, porque es un problema constitucional, que desde luego se da en el ámbito de la política, pero el problema no es político. O sea, yo no puedo resolver mi problema político violando la Constitución. Acá lo que tenemos que discutir es qué significa lo que se está planteando, porque si no entramos en el disparate, discúlpame que me refiera de esta manera, de la discusión de la reelección. En el artículo, cuando habla, dice, no podrá ser reelecto en ningún caso. Sin embargo, se discute. Estamos discutiendo. Y hay una acción más que constitucional, hay una acción judicial en ese sentido. ¿Por qué? Y cuando uno habla, y yo he tenido la oportunidad de hablar con ministros de corte, y yo esperaba un análisis jurídico, y todos te hablan, te hacen un análisis político, y uno dice, pues es que nos conviene, si fulano dice, es candidato, no nos conviene, si no, le tenés miedo ¿cómo se llama? A Carter, lo que pasa es le tenés miedo. ¿Por qué tiene que ver eso? O sea, no podemos entrar en esa discusión porque si no le estamos haciendo la jugada a lo que quieren confundir. Yo creo que acá hay que decir clara y manera contundente, no se puede. Y si el Congreso resuelve, estamos en un quiebre institucional. Y de producido ese hecho, lo que va a ocurrir en el Paraguay, eso te lo digo con absoluta convicción, va a ser un tremendo enfrentamiento civil. Va a haber un choque, vamos a ver repetido situaciones lamentables de nuestra historia, como recordamos todos, ¿verdad? Fuimos testigos del marzo paraguayo, porque es así y porque la ciudadanía, y se puede apreciar por la manera que se expresa, por la manifestación de la gente, por la participación. Esto va a ser un motivo de confrontación muy, muy grave en el Paraguay. Esa es la realidad. Pero, ¿será que va a ser? A mí me preocupa que no sea así. O sea, digo, si violentan la Constitución, y hay mucha gente que me dice, pero vamos a llegar a una situación de violencia porque la gente puede salir a las calles. A mí me parece saludable que la gente salga a las calles si hay una violación de la Constitución. Me preocuparía mucho más que la gente no reaccionara, ¿verdad? Que la gente considerara que es una cuestión secundaria. ¿Reaccionará realmente la gente? A mí también eso me preocupa. Y los que dicen, no quieren porque tienen miedo, yo estoy entre esas personas, tengo miedo. Porque yo viví en la época de la dictadura y mi marido me decía, tenemos que salir de este país, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan en la dictadura. Y yo no quería salir del país. Y ahora que tenemos la libertad, veo que puede volver eso. Entonces, si creen que es por alguien que tiene miedo, yo tengo miedo a volver atrás. Porque puede que nos salgan a las calles las personas, pero vivamos con miedo a las repercusiones que desde el Estado se estén dando, como ya se están demostrando, en pequeñas cosas, en pequeñas proporciones, pero que es ya un aviso de lo que vendrá después. Así que ante cualquier gobierno autoritario sí tengo miedo. Lo vivimos en carne propia. No queremos eso para nuestros hijos y nietos. Entonces tenemos que hacer frente. Va a salir y te digo más, la gente está hastiada de esta situación. Esta tarde, estos vehículos que estaban viniendo del interior y retenidos arbitrariamente por la Policía Caminera, por la Policía Nacional, bueno, los ciudadanos que venían se bajaron y había una actitud que por poco llegó a una violencia física, a un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque llega un momento que la gente reacciona ante tanta injusticia. Y eso es lo que se está percibiendo en este momento. Ahora, Rocío, normalmente cuando alguien, eso que decías al comienzo me pareció que fue muy importante, digamos, se cambia una constitución por la fuerza o institucionalmente,
cuando hay un cambio en la sociedad, hay digamos, un momento en donde, un momento de inflexión, digamos, en la historia, ¿verdad? Y eso puede ocurrir cuando vos tenés un líder carismático que realmente, como ha pasado por decir en Bolivia, que se ha reformado la Constitución, pero bueno, llegó al poder alguien que había construido una base política impresionante, ¿verdad? Y además había unas necesidades absolutamente ineludibles en Bolivia. Pero en Paraguay, o sea, no tenemos, al contrario, el presidente creo que tiene menos del 27 o 28% de nivel de popularidad. Este no es un líder político que arrastre. ¿Cómo se explica que nos puedan arrastrar a esta coyuntura? Sí, es que normalmente cuando un presidente dice tengo un buen gobierno y tengo buena aceptación y le quiero dar continuidad a esa buena gestión, es que se plantea, digamos, la posibilidad de la continuidad. Pero bueno, como vivimos en el país del revés, entonces aquí a partir de eso se plantea, porque yo creo que existe una necesidad por parte del cartismo para no involucrar a todo el Partido Colorado, digamos, en esta posición, porque sabemos que hay sectores del Partido Colorado en contra, digamos, ve la posibilidad, uno, de ser derrotado en las propias internas de su partido. O sea, ve la posibilidad de no continuar como proyecto. Si no es Cartes. Si no es Cartes. Entonces, necesitan jugarse contra viento y marea, o no. La historia de nuestro país, pasando por todas las constituciones, acá tenía el dato preciso, de los 43 presidentes electos, solo 9 fueron estables, es decir, asumieron constitucionalmente el gobierno y lograron terminar su mandato de igual forma. O sea, Paraguay... Qué dato horroroso, ¿verdad? Es un dato horroroso, terrible, porque ¿a qué nos están invitando ahora, mirando un poco el pasado, mirando un poco la historia? A esto, que en las épocas en las que nosotros vivíamos, de guerras civiles, de derrocamientos, de inestabilidad total y absoluta para todo. De hecho, ahora colocar el debate genera una estabilidad en el campo económico. Por supuesto. Totalmente en el campo económico. Tenemos que ver cómo estaría, yo voté siempre en contra del tema del endeudamiento con el tema de los bonos soberanos, pero cómo va a afectar al tema de los bonos, el endeudamiento ahora, esta situación y esta coyuntura política. El efecto económico que va a tener en la población de a pie, ¿verdad? Si no queremos, si decimos, bueno, lo que pasa es que acá hay un interés de los políticos. Y Rocío luego es marista y entonces ella le quiere bloquear a Lugo para que su candidato corra. Y así sucesivamente con los intereses de todos. Nosotros aquí... ¿Tu candidato es Marito? No. Esto es nuevo, ¿eh? Pues dije marista, no Marito. Bueno. Marista suena también a... bueno, bueno, está bien. pero bueno, Claro. Ferreirista. No sé cómo sería más bonito decir eso. María, marista. Sí. Hay un movimiento De María Rocío. Claro. No, pero volviendo al tema, Sí. creo que el temor de la continuidad, o sea, ellos solamente ven la posibilidad de la continuidad de sus proyectos con Cartes. Con Cartes. Con nadie más. Acá no se está hablando ni siquiera la continuidad en el poder del Partido Colorado, así como están hablando varios de sus dirigentes, Sí, claro. a los seccionaleros, a los dirigentes de base, etcétera. No, se trata de la continuidad del proyecto cartista. Entonces, lo que tenemos que develar en la discusión es qué significa el proyecto cartista para la República del Paraguay y si se está a favor o no de ese proyecto. No se trata simplemente de candidaturas o de duplas presidenciables. Y ese es el debate porque quieren vaciar la discusión política, quieren vaciar el contenido político de la discusión para mostrar un renglón aquí, otro renglón allá, una discusión técnica. ¿Cómo vamos a discutir técnicamente cuando nos están diciendo, que nos están invitando y que por la fuerza van a imponer la ruptura del orden jurídico democrático que tenemos en nuestro país para retrotraernos a 1954? Porque ese en tiempos de la historia. Ahora, vos hace rato decías, Efraín, no podemos forzar la Constitución y entrar en la discusión sobre, digamos, cuestiones constitucionales e institucionales por una cuestión de coyuntura política. Pero esto responde a eso. O sea, vos también crees que el tema es, Cartes no consigue un candidato, yo tengo que ser el candidato, entonces violamos la Constitución para... Yo creo que Cartes es un proyecto político, él y un grupo empresarial que están comprando el Paraguay. Esa es la realidad. Y bueno, y quieren seguir en el poder. Y obviamente que Cartes no es el candidato ideal.
para un proyecto político desde el punto de vista de aceptación y acompañamiento ciudadano, pero sí desde el punto de vista financiero. En el Paraguay y creo que en Sudamérica no existe una persona que tenga recursos y sobre todo de los orígenes que tiene que permita gastar en esos montos que sí él lo puede hacer. Entonces obviamente lo aprecian mucho como candidato. Pero digo, a mí no me gusta que ese debate vaya en esos términos, porque si no, entonces estamos diciendo, bueno, si me conviene, a mí me resulta sumamente desagradable. Yo te voy a decir, nosotros como partido, y personalmente también, y como partido, hemos estado en contra de la reelección. En el 92 en la Constituyente, desde luego, y en todas las ocasiones posteriores de los distintos presidentes, cuando Nicanor quiso la reelección, buscando eso como principio, mecanismos, digamos. como principio. Bueno, luego cuando... Ni por reforma, vos estás en contra de la reelección. El partido históricamente estuvo en contra de la O reelección. sea, si vos fueras presidente, Las veces que se estarías planteó. en contra de la reelección. Yo estoy en contra de la reelección, Ok. realmente. Pero el partido ha estado en contra históricamente. Si bien es cierto, el gran debate que se ha suscitado en cada periodo fue por el tema de la enmienda. La vía de la enmienda porque ningún presidente tuvo condiciones de tener los 2 tercios. Entonces Claro. siempre se discutió en ese escenario. Entonces ese fue el escenario donde, bueno, y a mí me causa, es sumamente desagradable el debate porque te lleva al plano personal y no es ese el debate. Entonces yo recuerdo que en el 2000, la vez pasada, cuando yo me oponía a decir, no, lo que pasa es que vos estás en contra porque sos opositor, era cuando estábamos contra Nicanor. Después con Lugo, no, lo que pasa es que vos estás en contra porque vos querés ser presidente. Bueno, ahora también porque vos querés ser presidente. Entonces, no es, esa es la discusión. Y ahí nos quieren llevar. Fíjate vos, el análisis de todos estos sectores, quieren disfrazar una realidad. Entonces te quieren llevar al debate, entonces te dicen, no, vos le tenés miedo a Lugo. Si vos decís que Lugo es un desastre, ¿por qué no querés competir? Pero no se trata de eso. No se trata si yo quiero competir, desde luego, que Lugo puede ser un buen candidato para competirle, ¿no? Pero no, esa es la discusión. ¿Puede Lugo ser candidato? Esa es la discusión. Esta vía permite nuestro sistema constitucional. Esa es la discusión. Tengo que hacer una breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, Rubén, digamos, estas discusiones revelan que necesitamos hacer una reforma constitucional. No lo digo ahora, ¿verdad? Pero supongo yo que al empezar el nuevo gobierno, qué sé yo, por decir, en el 2019. Estas discusiones revelan que no se pueden agotar por vía de la enmienda. Hablar de reelección, de balotaje, consensos mínimos, umbrales mínimos para acceder a la presidencia o para tener representación en el Congreso, son discusiones que no se pueden plantear en un espacio tan reducido como lo es el Congreso y dárselos a la ciudadanía para que no opine ya al respecto y se vea en la dicotomía de votar por el sí o por el no. El debate mismo excede la figura de la enmienda e impone el de la reforma. Te diré que nosotros los abogados necesitamos hablar de reforma del Poder Judicial, de la composición del Consejo de la Magistratura, del jurado de enjuiciamiento de magistrados, de la estabilidad de los magistrados desde la asunción, etcétera, etcétera, para garantizar la independencia del Poder Judicial. Te planteo otros temas que para nosotros, desde la seguridad jurídica y tal vez para la ciudadanía, sea muy importante plantear una discusión constitucional, pero a partir de la reforma, porque todos estos temas exceden la enmienda como figura que propicie justamente un debate amplio. Ahora bien, si me preguntás si tenemos que modificar la Constitución desde el 93, la gente quiere modificar la Constitución. Tenemos también un fenómeno en la ciudadanía y en distintos sectores que siempre han querido plantear la discusión de la modificación del texto constitucional. Ahora bien, ¿estamos o no maduros para determinadas instituciones como la reelección? Habrán sectores que digan que sí, otros que no, pero en lo personal creo que es una plataforma electoral que debe de plantearse ya para acceder al próximo periodo. Es decir, si vos me votás a mí, sabe que yo voy a impulsar una reforma constitucional, claro, porque creo que se tiene que modificar el texto de la Constitución. Ok. Rocío,
¿Cuál es la opinión de usted? ¿Hay que hacer una reforma constitucional para el siguiente periodo de gobierno? ¿Hay que plantearse ya eso? Sí, en el 2013 cuando yo fui candidata a diputada por Avanza País y estaba Mario con otros compañeros, una de las consignas de nuestra campaña de presentación en sociedad fue constituyente ya. Y planteamos varios aspectos que creíamos necesarios de la reforma. Planteamos, por ejemplo, el tema de la revocatoria de mandato, el tema de sacar todas las trabas económicas al tema de la figura de la iniciativa popular para el tema de la presentación de leyes, porque si bien existe el costo económico, es imposible para grupos de sectores sociales y populares poder costear una presentación por esa vía. O sea, cuestiones que tenían que ver más en el aspecto de profundización de la democracia participativa, digamos. Entonces nosotros fuimos claros y categóricos en esa necesidad. Creemos que existe una necesidad, pero que tiene que involucrar a toda la sociedad. Desde el día siguiente que se aprobó esta Constitución, empezó el debate de cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus defectos, cuáles son las cuestiones que había que modificarse, cuáles son las cuestiones que había que mantenerse. Y se habló del famoso espíritu, ¿verdad? Que uno ya no puede, yo por lo menos, no puedo creer en un espíritu, creo en lo que está escrito. Y lo que está escrito tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas. Creo que es una Constitución muy garantista, pero que necesita mayor desarrollo en su ingeniería y diseño constitucional, por ejemplo, del aspecto de la democracia participativa, y no solamente delegar en el ámbito de la representatividad, digamos. Entonces son varios aspectos, pero necesitamos la discusión. Claro. Necesitamos la discusión pero para ¿están decir... de acuerdo, digamos, con al asumir el siguiente gobierno plantear el tema de la reforma? Categórica y transparentemente. Cada candidato, cada grupo, cada movimiento, tenga o no un candidato presidencial, tiene que plantear su posición en relación a esto, generar la discusión, porque si no electoralmente ya llegamos a partir de un engaño. Claro. Decimos, claro. no estoy de acuerdo con la reelección, y al tercer año planteas la reelección. Claro, eso te iba a preguntar justamente. Lo lógico siempre para cualquier cambio constitucional, por enmienda o por reforma, debería ser al comienzo de un gobierno, no cuando está terminando. Nosotros al inicio de la mesa de presidentes que estamos llevando adelante, planteamos ya que uno de los puntos sea la reforma de la Constitución Nacional. Porque como partido ya hemos analizado que vamos a plantear la reelección, pero no en forma continua, sino en forma alternada. Vamos a llevar intermitente, eso. Como dijo Cartes en CNN. Exactamente, intermitente, Ajá. porque así aseguramos, porque lo que a mí me preocupa es que nuestra mentalidad todavía está infectada por el autoritarismo, y sea del partido que fuere, aunque venga del Marte, llegue a Paraguay, va a usar los medios que tiene a su alcance para reelegirse. Y eso se ve en todos los gobiernos, en todos los cargos. Y si es alternado, por lo menos uno dice, bueno, tiene que hacer un buen gobierno para que después se piense nuevamente, como es en Chile, en Uruguay, tenemos casos concretos. Así que es una discusión que tenemos que hacer con toda la ciudadanía y en forma seria, no a las apuradas y menos coaccionando con elementos muy importantes como es el dinero. Efraín, en el caso de usted, del Partido Liberal, digo, no se plantea eso, inclusive como partido, ¿verdad? Sí, Responder a esta tontería de la enmienda ahora para cambiar una cosa, no. Vamos a discutir una reforma constitucional en serio en el 2019, por ejemplo. Se planteó alguna vez. Ahora, yo creo que se puede plantear, se puede hacer un compromiso, una reforma, pero quiero nomás hacer esta reflexión al respecto. Es mentira cuando se plantea que el problema del Paraguay es la Constitución. Porque acá resulta ser que tenemos un poder judicial que es malo, que tal vez sea el drama más grande que en este momento estemos sufriendo, y la culpa tiene la Constitución. Y no es así. La culpa tiene la clase política. La clase política nunca quiso tener un poder judicial independiente. Puede, a través de leyes, establecer mecanismos de selección, una serie de cuestiones que podría habernos permitido tener un poder judicial no controlado por la política. Entonces, a mí nomás me genera, hay veces, cuando escucho y que se habla, porque parece que es fácil echarle toda la culpa a la Constitución, porque la Constitución no se puede defender. Entonces, todos los males del Paraguay es por culpa de la Constitución, y no es así. Nuestra Constitución es buena, se puede mejorar, pero el problema político que tenemos en el Paraguay, el problema del fracaso, digamos, del desarrollo de la democracia como una
como una forma que mejore la calidad de vida de la gente, porque una cosa es la democracia para elegir, otra cosa es que la democracia que permita una calidad de vida a la gente, con salud, con educación. Fracasado por la clase política. Entonces, podemos reformar la Constitución. Por ejemplo, el tema de las listas sanas, fantástico. Me parece que ahí la principal traba sea la Constitución. Tal vez sería un caso y el Poder Judicial y otras cosas. Pero yo por eso digo, me parece importante si pensamos realmente en una reforma constitucional que sea en un proceso de debate, como se dio en el 92, porque yo creo que el 92 fue un proceso fantástico en donde realmente la ciudadanía participó, los gremios, creo que fueron 40, 50 proyectos. Entonces, hubo un debate y en función a una... Ahora, eso que sí me parece muy importante, Efraín, porque yo también le discutí a alguna gente, la Constitución tiene sus fallas, pero eso que decía Rocío al comienzo, la Constitución respondió a un momento, se agotó un tiempo histórico y se necesitaba una nueva Constitución. Yo no estoy seguro si se agotó el tiempo histórico de esta Constitución. O sea, yo no sé si es más importante una nueva Constitución o acuerdos políticos que no se han tenido. O sea, si algo le critico a la administración de Carter, que creo que algunas cosas buenas ha tenido, es la absoluta carencia de un presidente con capacidad política para concertar los cambios. Las grandes reformas no pasan por la Constitución. Lo que se agotó son los acuerdos políticos con este gobierno. Bueno, de hecho porque no no hay, claro. Pero ¿cuáles son los grandes problemas de esta Constitución? O sea, los grandes problemas nacionales. El Poder Judicial, que es un desastre. Tenemos el Poder Judicial, que la calidad de los magistrados se puede mejorar, pero de una manera extraordinaria con una ley. Se ha presentado en algunas ocasiones y dijo, no se puede hacer eso. No se quiere que los magistrados rindan examen, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo, si me permiten. Ahora van a tener elecciones para el Consejo de la Magistratura y van a participar los fiscales y defensores públicos, intoxicando a la Fiscalía y a la Defensoría Pública de una elección para representación del gremio de abogados, cuando eso no debiera de ocurrir. Y eso se puede depurar con una intención de política institucional de la Corte Suprema de Justicia. El Colegio de Abogados solicitó que los funcionarios públicos en general no ingresen, por ejemplo, al padrón. Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a esta petición. Y podrían haber otras cuestiones, magistrados que ya no quieren rendir examen para acceder a sus cargos, que quieren ingresar directamente a las ternas, violentando un principio constitucional de igualdad, restándole facultades al Consejo de la Magistratura. Y yo hay algo en que quiero concordar, creo que podemos concordar. Estoy acá picando porque tengo que hacer la pausa. Perdón. Pero vamos a hablar de esto, porque después también está Efraín el tema, digamos, en el discurso, bien. Pero fíjate, ustedes no quisieron sacar a ministros de la Corte que tienen todas las críticas encima, ¿verdad? No, vamos a hablar, pero con mucho gusto, al contrario. Nosotros planteamos que se tienen que ir consejo- todos. Lo que no queríamos es fortalecerle a Cartes con más ministros, que ahí sí ya hubiéramos tenido. Ahí ya hubiera tenido. Pero atendés, ahora, Ahí es si donde se nosotros agotó permitíamos ahí es donde se agotó precisamente, el acuerdo político. ahora íbamos a tener la decisión de la Corte, Iba a tener una mayoría donde esa disposición de las no reelecciones en ningún caso iba a ser interpretado con la tesis Fariña. Tengo que hacer la pausa, brevísima, ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte y quiero saber los escenarios posibles, ¿verdad? Porque me asusta esto que acabas de contar fuera de micrófono, que con el tema de la enmienda pueden, en cualquier momento consiguen los votos y se pasan la enmienda. Según algunos senadores cartistas, si ¿Sí? tenés mayoría, el tiempo no importa. El plazo no vence nunca, podemos hacer el año que viene, en mayo, en junio. Lógico, si vamos en la lógica de la arbitrariedad, de atropellar la Constitución, desde luego que no hay límites. Porque si yo tengo mayoría en mayo, me dicen, no, pero los tiempos no te alcanzan para que las elecciones se hagan en el 2018. Y bueno, y te van a llevar la elección en el 2019 nomás también. Si en la constituyente lo pueden resolver eso. No sé si... ¿Me entiendes? Claro, si vos haces convocan una, a una claro, constituyente. o a una enmienda, te puede agregar también al final, Plazo, desde el tiempo. momento que violenta la constitución, o te da por la vía de los hechos. Te hace el plazo y bueno, tenés que llevar más adelante porque no te alcanza el tiempo.
Es lo que decía, mira, te termino con esto, porque si no parecía que yo creo que es, y bueno, es lo que nos ofrece Cartes, incertidumbre, caos y anarquía. Porque lo que me decía, ayer le decíamos a la prensa, no se puede tratar el martes, no se puede tratar la enmienda. ¿Por qué no se puede tratar? Por una razón muy sencilla, no se puede tratar porque tiene que entrar en primer lugar en una plenaria, en segundo lugar tiene que ir a comisión. Me dice, no, pero se puede declarar la plenaria en comisión. No, no se puede porque requiere 2/3, no hay 2/3. Sí, pero si es que ellos violentan la Constitución, los mismos no ellos pueden... Bueno, ya entramos en un debate donde sí, todo vale, entonces ya no... Exactamente, entonces ya no tenemos límites. ¿Qué escenarios ven ustedes posibles de acá a los próximos meses, Rocío? Bueno, yo creo que van a intentar los primeros 3 meses, si es que no logran ahora en diciembre, aprobar el tema de la enmienda. Pero después ya también creo que cada uno se va a ir acomodando o buscando las alianzas, ¿verdad? Las alianzas más allá de la figura concertación o alianza más allá de la figura jurídica, el diálogo y las conversaciones, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí entramos ya en otro escenario, ¿verdad? Entramos en otro escenario ya de campaña electoral. Yo creo que ya estamos de hecho en el escenario de la campaña electoral, pero también considero que no van a poder llevar mucho tiempo, demasiado tiempo, porque hay que preparar padrones, hay que prepararse para las internas, en fin, todo el trabajo logístico, digamos, operativo de una campaña que no les va a permitir tampoco tenernos 6 meses con la incertidumbre, ¿verdad? Pero sí, yo creo que van a agotar al límite, al menos que aquellos sectores que hicieron el guiño, acordaron o pactaron el tema de este año, antes del 20 de diciembre, aprobar el tema de la enmienda, la reelección vía enmienda, definitivamente tengan una posición clara y digan que, o sea, depongan en sus intenciones. Que digan no. Que digan no, que digan no. Y se acabó. Y que se inicie de nuevo la discusión y que se inicien nuevamente las condiciones para generar un diálogo político en el que vamos a ver si eso forma parte o no del programa presidencial de los candidatos que se presenten, tanto para sus internas como para la sociedad en general. Eso sería un empezar de nuevo. Por supuesto que las heridas van a estar muy abiertas, va a ser todo muy difícil, pero una de las cosas que aprendí en política siendo diputada, porque nunca entendí cuando decían que 2 más 2 en política no es 4, bueno, finalmente yo creo que el diálogo, la conversación, yo estoy hablando con compañeros de todos los grupos, de todos los sectores, tratando de mostrarle nuestra tesis de por qué no así y de por qué no ahora, ¿verdad? Bueno, tratando de construir un poco esa propuesta alternativa, que no tiene que ser simplemente una alternativa electoral. Yo creo que hay que dar el salto cualitativo y hablar de proyectos políticos. Y si llegamos de acuerdo en programa político, proyecto político, de gobernanza, de gobierno, entonces, bueno, haremos las alianzas. Y si no, caminaremos hacia la acumulación y la construcción de una diversidad de fuerzas políticas que nos permita ir madurando en nuestro proceso como país, en nuestra propia historia, ¿verdad? Para mí, la historia de la República no nace ni muere en unas elecciones, ¿verdad? Para mí el proceso de construcción de la democracia y del fortalecimiento, sobre todo, de proyectos de gobierno, no pasan por las personas, sino que por esa capacidad que tengamos de hacer una ingeniería que nos permita dar fuerza viva, volver a discutir la política. Mira que acá, con el discurso neofascista de la región también, hay un discurso muy antipartidos políticos, de que tenemos que eliminar todos los partidos políticos, hay que eliminar a todos los políticos. No, lo que nosotros tenemos que recuperar es la política que fue secuestrada por aquellos que no son políticos, ¿verdad? Y dejarnos y volver a hacer el debate político, candente, apasionado, democrático, que eso no implique para mí persecución por la vía de la violencia institucional, utilizando la fiscalía, utilizando el Poder Judicial para hacer sus ajustes políticos con cualquiera y desatar y desarrollar las fuerzas políticas vivas en nuestro país. De lo contrario no vamos a avanzar nunca, tenemos que aprender a desarrollar ese debate político, porque si no, no se puede. Quiero que estemos preparados, esto no termina en diciembre, si no se logra ya antes del 20 de diciembre, antes que cierre el periodo parlamentario, pues comencemos inmediatamente en febrero nuevamente con este mismo tema, entrar a discutir y intentar obtener lo que están buscando. Yo creo que vamos para
el año que viene Vamos para teniendo largo. con esta discusión. ¿Vos crees Yo que va a creo morir no. acá? Yo creo que no. Yo sé que Cartes es un gran irresponsable, lo ha demostrado porque el 2016 ha sido un año tremendamente perjudicial para el Paraguay, porque se ha instalado estos temas políticos. El Paraguay está en la incertidumbre total y lo peor que pueda pasar, decía muy bien, hasta su mismo proyecto de bonos hoy está afectado por esta política porque a nivel internacional la gente está mirando. Hoy Vamos se a- declaró desierta la licitación de los proyectos para la reforma de puertos. Se retiraron todo lo que Es estaba. que lógico, ¿quién va a querer traer plata o invertir en Paraguay donde no hay, en primer lugar, seguridad jurídica cuando el mismo presidente es capaz de violentar la Constitución? Pero, ¿en qué discrepo un poco con claro que estamos entrando en especulación política, así que creo que tenemos alguna licencia ahí. A mí me parece que esto es por este año. ¿Por qué creo que no puede continuar a febrero o a marzo del año que viene? Por una razón muy sencilla. Cartes, si persiste en esto, a riesgo de no ser candidato, ¿por qué no le cierran los números por ya? ¿Por qué ya no logró los números ahora? ¿Por qué lo van a lograr dentro de 60 días? Bueno, ¿y qué es el problema que tienen su grupo político? Que no tienen candidato. Y si hoy no empiezan a resolver este tema para instalar un candidato, y bueno, Marito algo le va a ganar, pero en este momento cualquier medición que se haga dentro del Partido Colorado hay un solo candidato, que es Mario Aldo, no tiene ningún competidor. Se hablaba de que podía ser competidor el ministro de Educación Riera, 1%, 1,5%, Leite 0,5%. El único que mide y que está como referente dentro del Partido Colorado como candidato para el 2018 hoy es Mario Aldo. Entonces, y el cartismo tendrá que resolver, seguimos jugando a esto, a morir, pero si llegan a febrero o marzo y no les sale su proyecto, y bueno, van a tener problemas porque ya no van a tener tiempo para instalar su candidato. ¿Y qué pasa para cerrar si el Lugo hace esta jugada de, porque ya lo hablaron, ¿verdad? Va él a registrar su candidatura, van a ir a la interna del Frente Guazú, ahí todavía nadie va a poder impugnarlo, registra su candidatura en febrero, lo impugnan, va a la Corte. Hasta que haya un fallo de la Corte podemos tener ya elecciones. Sí. Esa es Así una es. cuestión Y de facto. ya sucedió, tenemos antecedentes. Y después de ser electo, incluso sale el fallo de El la fallo de la Corte Corte. y dice que no es viable. Se le quita la... se le quita la- Ha Claro. ocurrido con parlamentarios, se le quita la banca. Y con Pero me da la impresión de que en eso tiene más distritos, posibilidad de con- ocurrir inclusive que este tema de la enmienda. Concejales. Eso va a ocurrir. Intendentes. Eso Definitivo. va a ocurrir. En el caso que Lugo sea candidato. Y de hecho creo que ellos lo van a hacer así. Mira, yo no sé, Yo no creo. yo no sé. Porque eso No significa que se queda también, si Fuera él del- se presenta como candidato con una probabilidad del 99% que sea, digamos, impugnado, Impugnado. entonces está corriendo un alto riesgo de quedarse fuera del Congreso, por ejemplo. Y no por él que deje de ser parlamentario, sino como proyecto político. El Lugo como proyecto político encabezando una lista de senadores representa una cantidad, representa un posicionamiento de un proyecto político importante en el Congreso. Si él no es el candidato que encabeza esa lista, las cosas cambian. Bueno, se nos fue el tiempo. Bueno, yo les agradezco mucho. Yo lamento que tengamos que hacer este debate, que nos robe el tiempo esto, sobre todo porque hay acuerdos políticos que se tienen que hacer, que esta es mi gran crítica a Horacio Cartes. Nosotros necesitamos desesperadamente acuerdos políticos para reformas de fondo. El sistema educativo es catastrófico, el sistema de salud pública. Hace poco me decía alguien, ¿cómo es que la gente no reacciona ante un gobierno que es más transparente? La transparencia per se no significa un cambio en la calidad de vida de la gente. El 60-70% de la gente en este país en los últimos 10 años no vio que haya mejorado sustancialmente su calidad de vida, no le llegó. No le llegó todavía el servicio de salud pública, no le llegó la educación pública, la seguridad no existe. Esos son los temas de fondo. Y mientras usted, señor Cartes, está armando este quilombo y este jaleo por una obsesión personal ahora,
caramba, esos acuerdos políticos no van a llegar, no van a caer como nada del cielo. Gracias. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.